Y seguimos transitando las preguntas abiertas sobre los escenarios posibles que, bueno, quedan habilitados a partir de la semana, una semana muy difícil para el gobierno en un contexto electoral. Y sobre esto, la pregunta es si efectivamente Javier Milei, tal como anunció ayer, entre risas, desde la bolsa que preside, titulariza históricamente desde que nació Adelmo Gavi. Creo que ¿Vos sabés la anécdota que tengo con Gavi? ¿Qué? Un día le pregunté si no me acuerdo, debe estar en los archivos, por ahí lo pueden buscar en los archivos de La Patriada, si el dólar influía en la economía argentina. Y me dijo, nunca vi un dólar yo. Adelmo Gavi. Sí, Adelmo Gavi. Hay anécdotas trágicas con Adelmo Gavi. Bueno, hay una específica en el Banco Central. En ese momento, entre los directores, estoy hablando del segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, estaba Pedro Vizcay, entre ellos, estaban, si no me equivoco, discutiendo la reglamentación de la ley que había pedido el GAFI. En ese momento el presidente de la UIF era José Sbatella. Entiendo que estaban discutiendo, puede ser que esté reconstruyendo la historia con algunos pedazos de otra historia, pero en definitiva lo que sucedió fue que cuando estaban planteando eso, Adelmo Gavi dijo, si ustedes sacan esto, nosotros vamos a tener que hacer así, y le puso la mano como gatillándole en la cabeza a uno de los directores del Banco Central, directamente, Adelmo Gavi. ¿El gordito simpático este? No es simpático. Pero Adelmo Gavi es el titular de la bolsa desde que nació. Yo desde que arribé a esta vida ya estaba Adelmo Gavi, que forma parte del Grupo de los 6, que es el bloque de poder económico real local, ¿no? De hecho, le agradeció específicamente ayer en el discurso que dio al Grupo de los 6. Sí, nos vamos a meter, si llegamos hoy, con el sector industrial, porque se escuchan algunas voces de ese sector que muestran cierta tensión interna. Pero en el Grupo de los 6 están los industriales, la bolsa, los bancos, la sociedad rural, la Cámara de Comercio y la Cámara de la Construcción. Y esa es la mesita donde básicamente se sientan a ver cómo van a marcarle la cancha a los distintos gobiernos, no importa quién gobierne. Y por eso nosotros decimos que las terminales políticas son un eslabón muy frágil del entramado del poder real. El último eslabón muy frágil son empleados o terminan con una pica en la plaza, la cabeza de la pica en la plaza. Y lo demuestra la historia en repetidas ocasiones, como ya se ha mencionado muchas veces. Pero volviendo a los escenarios posibles, esto que anunció ayer Javier Milei, entre risas un poco espasmódicas, si se quiere. La potencia número 23 del mundo. Que iba a vetar, que por supuesto, entendiendo que a esta altura es muy difícil pensar que vaya a prosperar la recomposición de los jubilados, la moratoria, la plata para la provincia. Inclusive te faltó agregar el tema de la emergencia de Bahía Blanca. Claro, porque también, es muy difícil pensar que va a llegar esa emergencia o los recursos para Bahía Blanca. ¿Cuánto pasó ya, no? De la tragedia, la inundación de ese municipio. Ninguno, ahora, parados acá, en este día y a esta hora, la perspectiva o lo que tiene mayor probabilidad de suceder es que ninguno de esas cajas se desembolse efectivamente, que los recursos no se concreten por este anuncio que hizo el presidente, dijo que iba a vetar. Pero la pregunta es, ¿puede vetar Javier Milei leyes que, como tiene la recomposición a los jubilados, mayoría absoluta de los presentes, votada en el recinto y convertida y sancionada como ley, completando la media sanción de diputados, puede vetar específicamente? Puede, el gobierno, ayer lo anunció Milei en repetidas oportunidades en un discurso en la Cámara de la Bolsa de Comercio y en Casa Rosada hoy a la mañana, que efectivamente, porque se estaban planteando, dicen que sí, se planteaban dos escenarios. Por un lado, si le daba verosimilitud a la sesión, legalidad, porque justamente lo que hizo la Libertad de la Avanza fue retirarse del recinto diciendo, esta reunión en realidad, que es la que yo estoy hablando, dijo Atauche, no existe. No existe, no estamos acá sentados, somos todos fantasmas. De hecho, circuló un meme cuando Abdala durante unos minutos fue presidente de la Cámara, en la cual se ve
solamente una Abdala en transparencia, como si fuera un fantasma. Sí, fue la chicana en la oposición porque lo que estaban discutiendo era la legitimidad de la sesión al no haber sido pedida o validada por la presidencia de la Cámara, que es la vicepresidenta de la Nación. Pero efectivamente, como se trataba de sesiones ordinarias y no tenía que ser pedida, sino simplemente juntarla el quórum en el recinto, digo, como estaba contemplada dentro del periodo de sesiones, ese argumento queda fácilmente rebatido. Sí, es muy, pero digo, hay un amplio consenso sobre esto, que no prospera en la declaración de nulidad de la sesión de ayer. Sí, pero era uno de los argumentos, independientemente que quede sea fácilmente dejado de lado, el gobierno planteaba eso en un primer momento sin conocer todavía el resultado que iban a tener la votación. Después el abultado score, que como vos bien señalaste a lo largo en la introducción, habló de mayoría absoluta claro, pues ellos se fueron. Los que iban a votar negativamente se fueron todos. Se fueron todos, bueno. Se la regalaron también, digo, claro, a la victoria total. Se la cedieron en esta jugada política que todavía no sabemos qué consecuencias va a tener para dentro de la Libertad Avanza, como decíamos antes. Afuera, mientras plantean que ellos van a ir por el veto, que ese veto efectivamente va a estar presente sin importar de qué forma lo van a hacer. Todavía no está claro el andamiaje jurídico en el que se va a sostener este veto, en función de qué cosa. Por un lado, lo que yo te decía, porque yo discutía, si dan válida la sesión, si van por el veto, están dando válida la sesión y están yendo contra ahí hay un argumento, porque si vetan una sesión que tuvo validez. Claro, exactamente. O sea, reconoce la aprobación de la ley. Exactamente. Entonces lo que me decían en Casa Rosada es que el argumento jurídico que puede llegar a presentar es que no solamente es una sesión viciada de nulidad, sino que además están justamente jugando con el equilibrio fiscal y el ajuste. O sea que van a ir por un veto que completaría los dos argumentos, que no tengo claro si efectivamente puede ser presentado de esa forma, pero es de alguna manera la línea, la directriz que van a fijar en estos momentos, cuando lo primero que salieron a decir fue la sesión no es válida y después nos quieren romper la caja. De todas maneras, ahí hay un ruido, ¿no? Legal, técnico y jurídico, porque se entiende que cuando una ley tiene una aprobación por mayoría absoluta o por mayoría especial, no puede ser vetada, ¿no? Hay un argumento que dice que no existe la posibilidad de veto en tanto y en cuanto está, o que, en definitiva, ese veto va a tener que ser respaldado por alguna de las dos cámaras, ¿no? Porque los vetos, luego de emitir el veto o vetar una ley, el presidente de la Nación tiene que mandar ese veto y que alguna de las dos cámaras, senadores o diputados, lo respalde con una mayoría especial incluso, ¿no? Claro, pero el tema es que si una de las cámaras lo rechaza, se cae. Entonces ahí empezás a ver y a hilar fino qué es lo que sucede en diputados. En la votación de los 87 héroes, hubo 9 diputados del PRO que se abstuvieron. En ese momento la discusión entre Macri y Milei, por la milanesa y las papas fritas, hizo que el camino se bifurcara. Hoy, ese camino ya está definido. Tenés todo el PRO dentro de la Libertad Avanza. Entonces, las cuentas... Prácticamente, digamos, en la provincia de Buenos Aires... Fue clave también el rol que jugó ayer Guadalupe Tagliaferri, que hay que decir que Guadalupe Tagliaferri sigue autopercibiendo. Pero no es del PRO. Pero ayer se autopercibía como del PRO, ¿eh? Ayer le dijeron, si yo soy del PRO, ¿qué tiene que ver? Bueno, está bien. ¿Cómo se autopercibe Horacio Rodríguez Larreta? Está con él. Claro, no, por eso te digo, sí. Pero digo, sigue formando, no rompió con él. No, pero independientemente de eso, lo que digo es que esos 9 diputados que antes se abstuvieron, hoy lo más probable es que acompañen al gobierno, definitivamente. Esos votos, esas manos que... Los Ritondo. Claro, los que siguen reconociendo la jefatura de Ritondo también, ¿no? Porque pero en ese grupo estaba María Eugenia Vital, estaban los Penato. Sí. Esos hoy ya están decididamente adentro del Frente de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Sería extraño que jueguen un partido distinto. Entonces, por un lado, ¿qué tenés? Esos diputados del PRO que no formaron parte de los 87 héroes, ¿sí? Que fueron a comer el asado de la Quinta de Olivos y que lo pagaron de su bolsillo, nos mostraron esa foto, recuerdo. 20.000 pesos. Sí. Y por otro lado,
los diputados que sí conformaban los 87 héroes y que pertenecían a los gobernadores, que se dieron, en ese caso, el apoyo hacia Javier Milei para mantener el voto contra las jubilaciones, que hoy no están en ese lugar. Ayer votaron por justamente sostener el ATN y el impuesto país. Entonces, desde ese lugar, no estoy hablando de los radicales sin peluca, estoy hablando de los tucumanos, esos siguen siendo sin los que responden peluca. Directamente a los gobernadores, claro, y los gobernadores. Los cordobeses. Entonces, eso da una compensación. Y además tenés que pensar que para sostener, para poder impedir que se consolide esa minoría, que tenés que contar también con la presencia absoluta del resto de los diputados, porque en la votación en la cual hubo 87 héroes, hubo 143 presentes del resto de la Cámara, que no comparen, que no completan los 259 escaños. Entonces, la incidencia de esos 87 es mayor que los 2 tercios necesarios, porque el tercio necesario para convalidar el DNU. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Con esto queda claro que el gobierno tiene que encontrar una salida de negociación con los gobernadores. Digo, que va a tener que encontrar una salida. En principio parecería que no. En principio parecería que no, que puede sostener sus 87 héroes con otras caras. O su mayoría circunstancial que le permitiría sostener el veto con otras caras. Entiendo. O sea que hay grandes chances de que estos proyectos sean vetados y que efectivamente así sea respaldado luego en diputados. Efectivamente. Hay que ver cómo sigue y sobre todo cómo viene latiendo internamente el gobierno, volviendo sobre esto, ¿no? Sobre cómo juega el armado en la provincia de Buenos Aires. También hay algo muy interesante para ver sobre los intendentes, ¿no? Y cómo eso vaya a impactar o mover ese tablero que parece mostrarse sólido, pero que ante la falta de, los heridos de las listas, en qué ambulancias se van a terminar subiendo. Sí, también, y cómo eso vaya a modificar las fichas en el Parlamento. Sí, además, claro, por supuesto tenés 2 etapas, ¿no? Una escala. Pensemos siempre que van a jugar con mucha intensidad la propia, que tiene que ver con la interna en su distrito, y hay que ver cómo juegan, porque todos miramos del peronismo, cómo van a jugar los intendentes muy fuerte quizá en la primera elección. Estaba refiriendo a los radicales, claro, hay que los ver. Pasaglia, por ejemplo, que ya tienen un armado propio. No, eso justamente la propia quizá la jueguen para ellos, y hay que ver cuánta energía le ponen a la segunda vuelta, digamos, a lo de los nacionales. Este escalamiento de las elecciones realmente da mucho tela para cortar. Ahí vas a tener que mirar e hilar muy fino cómo cada uno mueve sus piezas, y por arriba dicen una cosa y por abajo hacen otra. Está todo por verse eso, Lu. Un escenario político donde cada paso puede ser en falso. Confianza en tu radio.